tiene que ver con lo sucedido en La Plata, esta tragedia que conmociona al país. 4 son las mujeres que fueron asesinadas, una de ellas una nena de 11 años. La autopsia reveló que Bárbara Santos fue degollada y que recibió más de 40 golpes. Su hija Micaela y su madre Susana también fueron golpeadas con el palo de amasar y apuñaladas. A Marisol Pereira le destrozó el rostro al golpearle la cara contra una mesa de cerámica. Nosotros queremos al culpable que la pague, no queremos más nada. Detuvieron a Osvaldo el karateca Martínez. ¿Cuáles son las pruebas que complican la situación procesal de Martínez? Bueno, son varias. Ya es oficial entonces, el ADN no pertenece a Osvaldo Martínez. Exactamente. Todo lo que yo vengo diciendo hace casi 3 años, hoy salió a la luz. Él es el que mató a toda su familia, adelante mío. Uno de los casos más siniestros de la historia criminal argentina. Un cuádruple homicidio tremendo, a cuchillazos, a golpes. ¿Por qué motivo? Además, ¿por qué motivo? Y sobre todo un detenido en su momento, Osvaldo el karateca Martínez, que era inocente y que no lo dejaban en libertad. Le adjudicaron ese cuádruple homicidio sin tener responsabilidad. No quiso dar el brazo a torcer la justicia. Este es el tremendo caso que afrontamos hoy en Crimen y Misterio. Esta es la historia. Durante la noche del sábado, 26 de noviembre de 2011, Susana de Bártole, de 63 años, se encontraba tomando mate y fumando en compañía de un conocido en la cocina de su vivienda en la ciudad de La Plata. De pronto, el hombre con el que estaba conversando le dio un golpe en la cara y comenzó a golpearle la cabeza contra la mesada de la cocina. El agresor hurgó en los cajones del mueble de bajo mesada, de donde sacó un cuchillo con una hoja de 20 centímetros de largo. Le produjo a Susana 12 heridas cortantes. Murió desangrada en cuestión de minutos. Ya lo dijo otro testigo que ya tenía planeado ir a robar a esa casa. No tenía pensado encontrarse con las demás personas, que solamente pensaba que estaba Susana y que sabía que a Susana la tenía que matar porque la conocía. Mientras asesinaban a Susana, su nieta, Micaela Galle, de 11 años, se encontraba viendo dibujos animados en el cuarto de su abuela. Al escuchar el extraño ruido que venía desde la cocina, la menor se asomó para ver qué estaba sucediendo y, a pesar de su terrorífico asombro, intentó llamar rápidamente el 911. El homicida no dudó en causarle heridas cortantes a su nueva víctima. Fueron 23 puñaladas. Su cuerpo sería encontrado horas más tarde por la policía, boca abajo, en el colchón de 2 plazas de la habitación de su abuela. Pidió Daniel Galle, como padre, al asesino de Micaela. No voy a esperar toda la vida. Nosotros queremos al culpable que la pague, no queremos más nada. Que esté bien adentro, como tiene que ser. Bárbara Santos, madre de Micaela e hija de Susana, se estaba bañando, por lo que no tenía idea de lo que estaba pasando en su casa. Pero el asesino no tenía pensado dejar testigos, por lo que irrumpió en el baño, corrió a la cortina de la ducha y la golpeó. Decidida a pelear por su vida, la joven se defendió lo mejor que pudo del ataque y logró salir del baño. En pleno forcejeo, llegó a la cocina y consiguió herir al asesino en el brazo, pero terminó cayendo muerta en la cocina tras recibir 32 puñaladas. Con la masacre familiar consumada, el homicida se disponía a abandonar la escena del crimen cuando escuchó el sonido del portero eléctrico de la casa. Doctor Torre, el asesino, Javier La Hiena Quiroga, está por ADN. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todas estas muertes? ¿Por qué
¿Qué es lo que explica esto? Bueno, a ver, este formato responde a una secuencia, responde a una variedad de homicida múltiple. Vamos a distinguir dos tipos. El homicida en masa, aquel que tiene esa voluntad criminal de matar a un grupo de personas, que es el caso concreto de otro multifemicidio ocurrido en la ciudad de La Plata, conocemos como el caso Barreda, ¿verdad? Sí. Él tenía la voluntad criminal de matar a las 4. Sí. En este caso se produce un evento diferente. Él, por una causa que realmente ignoramos, el criminal, ha precipitado el hecho contra la muerte de una víctima en particular, en este caso Susana de Bártole, que resulta ser la víctima número 1. La producción ha hecho una muy buena descripción de la secuencia de los crímenes. El criminal va contra Susana de Bártole. Ahora, ¿qué ocurre ahí? El resto de las víctimas... No sabemos por qué. No sabemos por qué. No, ahí luego podemos analizar a ver cuáles serían las vertientes de los móviles posibles, ¿no? Entonces, el hecho se precipita porque improvisa armas. Recordemos que Barreda tomó una escopeta, un instrumento con la idoneidad para generar los homicidios. Acá no agarra un cuchillo de la cocina. Acá improvisa. ¿Con qué? Con un elemento que tiene capacidad ofensiva, que va a generar lesiones e inclusive la muerte, pero que no fue construido para eso, ¿verdad? Pero es un cuchillo de la cocina o del lugar. Un cuchillo que inclusive queda en el lugar. No lo venía pensando, no es un plan. No, el hecho se precipita con Susana de Bártole. Luego, ¿qué ocurre? El resto de las víctimas tienen que ser eliminadas en lo que se conoce como spree killer. Lo llaman los americanos. Homicida ocupado, homicida itinerante, que tiene que eliminar al resto de las víctimas como posibles testigos, que indudablemente lo conocen. Y así viene la niña, y luego viene Bárbara Santos, que fue la que ferozmente luchó por su vida, porque inclusive se rompieron artefactos en ese baño, en la confrontación que ella tenía en el mayor estado de indefensión que puede estar una mujer, totalmente desprovista de ropa, duchándose y enfrentando a un individuo que porta un arma blanca y con una capacidad agresiva muy importante, ¿no? Muchas cuchilladas. Bueno, como que hay odio también de por medio, ¿o no? ¿O me equivoco? No, en general la medicina legal ha explicado que cuando se emplean armas blancas no se tiene el efecto del arma de fuego. El arma de fuego genera el proyectil y su alta velocidad genera en el cuerpo un shock. ¿Qué es lo que ocurre? La persona se desmorona, ¿verdad? Lo hemos visto en las cacerías, no solamente utilizando blancos seres humanos. En cambio, el arma blanca no genera ese shock, aun cuando tiene la capacidad. La persona que queda todavía... Continúa defendiéndose, continúa gritando. ¿Qué es lo que el criminal quiere acallar? Evidentemente en un estado psíquico muy particular. No cualquiera tiene la capacidad potencial de generar un crimen con una multiplicidad de lesiones como esta, ¿no? Pero es que no hemos tenido casos, o sí hemos tenido casos de esta secuencia de 4 mujeres asesinas. Sí, hemos tenido alguno. Sí, hemos tenido uno en la provincia de Mendoza, 2 en la provincia de Entre Ríos. Hemos tenido, pero seguramente el más virulento, el más emblemático, por cierto, es el ocurrido en La Plata, ¿no? Y no hay odio, es decir, voy a eliminar testigos, las testigos. Hay un fenómeno que nosotros vemos en la perfilación criminal, que es lo que se llama personalizar o despersonalizar a la víctima, que es generar lesiones en la zona del rostro, aunque parezca mentira. Son lo que los médicos forenses llaman lesiones innecesarias. En las víctimas, nosotros que hemos analizado todos de hecho tenemos las imágenes que obviamente no se pueden exponer, no hay esas lesiones en el rostro. O sea, no hay esas el criminal se ha propuesto esa saga para ocultar, encubrir el hecho principal y procurar así su impunidad, ¿no? ¿Se evidencia droga? No ha surgido, pero en general... lo que sucede es que a Quiroga tardaron en detenerlo. Claro, no sabemos cómo era en el momento del hecho. Él tenía, la investigación determina que él tenía un consumo habitual de sustancias psicoactivas y de alcohol. En general, los femicidios están asociados al consumo de alcohol en primer término. No descartamos las sustancias psicoactivas, pero en general el alcohol está presente. Y supongamos cocaína.
¿eso lo pone más agresivo o no es el efecto? Porque la imagen que uno tiene de las películas es que más bien te pone en la estratosfera. Depende de la personalidad de base del individuo y la psicogénesis que ha ocurrido antes, durante y posteriormente al hecho criminal. Existen determinadas sustancias psicoactivas que pueden generar o la hipereuforia o todo lo contrario, una hiperdepresión, ¿verdad? Depende de las circunstancias y de quién es el consumidor y su personalidad, ¿verdad? O sea, en este hecho la secuencia indica cuál podría ser el motivo. Porque la primera, ahí está la clave de cómo empieza en la todo. primera víctima es donde tenemos que buscar la explicación en esta variedad criminal de toda la saga. Diferentes Barreda, por hacer una comparación, ¿verdad? En 2 multifemicidios. Ahora, esto puede significar, por ejemplo, hice un trabajo de albañilería, porque era albañil, no Quiroga. Hice un trabajo y ella me dijo, te voy a pagar la semana que viene. No, necesito la plata ahora. No, la semana que viene. Una cosa así tan banal puede desatar esto. En el terreno de las especulaciones es posible. Tuvimos un hecho aquí en la ciudad de Buenos Aires, ya hace unos años, donde en un litigio de orden laboral, ¿verdad? En los prolegómenos antes del juicio, se estaba en las negociaciones, en la intermediación, y a un hombre, su abogado le había propuesto en aquel momento que la demanda iba a ser de 100.000 pesos, y el abogado en ese momento estaba negociando por 2 o 3.000. Este hombre en ese momento tuvo un arranque de virulencia, mató a los abogados y al mediador, ¿verdad? Entonces, ¿puede ser que un hecho trivial como una deuda mínima? Es posible. Yo creo que no es probable. Yo le asignaría a este caso evidencia. Hay un trabajo muy interesante hecho en este caso por la médica legista y anatomopatóloga, la doctora Claudia Del Giorgio, que fue la que permitió describir la secuencia, que no es un dato menor, porque conociendo a la primera víctima, ahí es donde vamos a tener que buscar la explicación de por qué la virulencia del hecho, ¿no? Hubo una víctima que no tenía nada que ver, que llegó de casualidad a la casa. Impresionante. Lamentablemente también la acuchillaron. Esta es la historia. Marisol Pereira, de 36 años, había decidido hacerle una visita sorpresa a Susana de Bártole, de quien se había hecho amiga tiempo atrás, así que tomó un remis que la llevó hasta el lugar, donde la esperaba la muerte. Habían pasado 25 minutos de la medianoche, cuando Marisol tocó el portero eléctrico de la casa de su amiga. Antes de responder, el asesino movió del lugar el cadáver de Bárbara Santos para que no se viera desde la puerta de entrada. Contestó con la mayor naturalidad posible y fue al encuentro de Marisol. Apenas la hizo pasar, le fracturó la nariz de un golpe y enseguida comenzó a apuñalarla hasta matarla. A Marisol Pereira le destrozó el rostro al golpearle la cara contra una mesa de cerámica. Con ella después también usó el cuchillo. Yo traje a Marisol acá a las 12:25 de la noche. Hacía 3 años ya no la veía la amiga. Y cuando entra, cuando el chico sale a la puerta, le dijo que se estaba bañando la amiga que entrara. Ella entró y a los 5 minutos salió, me golpeó el auto y me dijo que me vaya, que ella llamaba a otro remis, que se iba a ir con otra persona. Antes de abandonar el lugar, el homicida abrió las canillas de la ducha para limpiarse las heridas causadas por sus víctimas. A continuación, fue a la habitación que compartían Bárbara y su hija Micaela. Allí revolvió cajones. También vació 2 billeteras. Después de eso salió de la vivienda, dejando huellas con manchas de sangre por el pasillo. Tiene que ver con lo sucedido en La Plata, esta tragedia que conmociona al país. 4 son las mujeres que fueron asesinadas, una de ellas una nena de 11 años. Se concluyó que el cuádruple homicida tardó entre 30 y 40 minutos en ultimar a las 4 mujeres. La policía comenzó a buscar rápidamente el autor de estos crímenes que conmocionaron a la sociedad y que por aquellos años aún no eran calificados como femicidios. Pero había incógnitas por descifrar. ¿Podría haber sido obra de una sola persona? ¿Y cuál pudo haber sido el móvil para perpetrar la masacre?
Bueno, Fernando Tocho es amigo, además periodista de C5N, platense, y la verdad que inició su carrera con una magnífica obra, con un libro sobre el cuádruple crimen, se llama Cuádruple Crimen, la investigación. ¿Y si tuviste alguna hipótesis de qué desató esto? Bueno, tiempo que pasa, verdad que huye, ¿no? Una de las máximas en investigación criminal. De Edmund Lockhart. Sí, gracias. Y acá hay verdades que huyeron. No hay crímenes perfectos, hay investigaciones imperfectas. Y esta es una, Es un caso que, pasado muchos años, más de una década, todavía al fiscal le da dolores de cabeza esto. Es una investigación imperfecta. Ahora, cuanto más buscas en la causa, tenés algunas certezas. Es cierto eso, pero también tenés interrogantes. Actuó una sola persona, actuaron dos. La motivación, no puede ser que el móvil no esté claro a esta altura. Y no está claro. ¿No está claro? No está claro si es una deuda que había, no está claro si fue producto del consumo de estupefacientes, si eso incidió, pues no lo sabemos. A Quiroga lo detienen 6 meses después, es decir, y él pudo armar una coartada con la cual culpó a Martínez. Entonces, hay también una trama desde lo investigativo que es muy precaria, no te da tanta certeza. Es un problema en la investigación. Tenés 11 cuerpos de expedientes en esta causa y falta esclarecerlo. ¿Por qué? Sí. Raúl, y por supuesto te pregunto también a Fernando, a mí este tipo de crímenes tan sórdidos siempre me parece que son obra de una sola persona que... ¿Tú estás convencido de eso? Yo no tengo duda. Que fue una sola persona, no. Y en cuanto al móvil, es correcto lo que decís. Sin embargo, yo tenía un profesor en la Universidad de Derecho Penal que me decía que los móviles servían para los floridos alegatos de los fiscales. Cuando los fiscales hacen ese show en el juicio oral donde exponen el móvil y por qué ocurrió, etc. Y más si tenemos un juicio con jurado, mucho más. En realidad no hay ninguna exigencia de tener el móvil. En tanto la evidencia, el caudal probatorio nos conduzca en un solo sentido, el móvil no se necesita. Ahora pero todos queremos conocer por qué. A mí me gusta que se esclarezca. La respuesta de la criminalística es cómo, cuándo, dónde y quién. Pero la respuesta de la criminología es por qué. Y todos queremos saber por qué han muerto 4 mujeres en un hecho tan está cruento. Claro por ADN que fue Quiroga, ¿no? Porque se encontraron como 80 muestras de ADN de él y en los la indicios, escena. yo creo que de alguna manera esos indicios en un razonamiento inteligente llevan a establecer cuál es el móvil. Pero tenés claro quién fue, quién no, porque también lo esclarecieron. Y es importante lo que hay y lo que no. ¿Y quién está en duda? Que todavía no lo... A ver, el caso del remisero es un capítulo aparte. Hablo de Marcelo Tagliaferro. Tiene que ir a juicio por falso testimonio agravado. Pasaron más de 10 años. Todavía no se sentó en el banquillo de los acusados. Entonces vos tenés una trama sin cerrar. Apuntó al karateca Martínez. Sí, y las huellas de sangre de ese PH terminan en la vereda donde el remisero dice que estacionó. Entonces, no esclareciste esto. Hay una trama que está suelta. Es decir, hay problemas en la investigación que traen estas dudas. Bueno, esa sangre la transportaba Quiroga, que fue el criminal. Cuando se producen estos hechos con una desproporción de empleo de armas blancas, el criminal pasa a transportar una importante cantidad de sangre. Lo hemos visto en muchísimos casos. ¿Y ahí el remisero terminó llevándolo a Quiroga de o hecho, no? Es una de las preguntas que no está sobre la mesa. No lo sabe. ¿En qué se fue Quiroga de ahí? De hecho, se descubre el crimen por la sangre que había en el pasillo. Los vecinos del PH ven la sangre y llaman así a la policía, que es la que encuentra los cadáveres, ¿no? ¿El remisero debió darse cuenta de la sangre o no sabemos? No, yo no. Era muy tarde a la noche, vio por el espejo retrovisor a la noche. Yo creo que el en remisero... primavera había un árbol y un canasto. Eso se hizo en inspección ocular. El tribunal fue al lugar del hecho, no pasa mucho. Y hicieron esa inspección ocular y dijeron el ángulo no daba. Porque un testigo que salga tanto a hablar es muy complicado que sostenga
el mismo relato siempre. Y Bueno, este pero hombre lo no. convirtieron de alguna manera en testigo estrella. Esta Claro, realidad. Lo llevaron a todos los canales. Inclusive había un canal donde estaba abonado y donde esa clase de testigos ya pasan a opinar de cuestiones de política, ya pasan a formar parte como si fueran un columnista más. Sobre el remisero hay dos visiones. Una, que él realmente vio algo y que cree que al que vio e identificó al karateca Martínez, que no nos olvidemos que había sido instalada su imagen en todos los medios. Eso invalida cualquier reconocimiento. Cualquier abogado mínimamente lúcido va a invalidar un reconocimiento en rueda de personas si tenemos las imágenes, no solamente fotografías, sino imágenes de video. No solo eso, de que él cree que lo vio. O sea, yo no voy a hacer una lectura diciendo que es un testigo falso. Yo lo que una lectura que puede ser que es un testigo confundido. Entiendo. Esto sí es posible. Se anotó para la recompensa. Claro, sí. es cierto. Entonces tiene una motivación clara. Claro, tenía una motivación clara para mentir. Exacto. Sí, pero vos sabés que yo no creo que en principio necesariamente haya obrado de mala fe. Yo tengo mi duda, Sí, no. pero Hay una quiero dar declaración, las dos después la posibilidades. cambia. Hay una declaración que después cambia. Bueno, sí. Fernando, sos periodista y viviste esto. Sí. Lo vivimos juntos, la verdad, Sí. además. Era una ofensiva contra el karateca Martínez que era este, y toda la prensa para ese lado, salvo muy poquitos. Sí, se conformó un bloque acusador, ¿no? Como se dice. Fiscal, juez de garantías, los dos que estaban en turno, porque esto es así, y los particulares damnificados por medio de ese abogado. Veníamos del caso Candela en Provincia de Buenos Aires. Había que poner de manifiesto que la policía funcionaba. Paggi estaba cuestionado, había salido con mucho ruido, y esto pasó 2 meses después. Era un año electoral, hablamos de 2011. Había que demostrar eficiencia. 4 mujeres asesinadas, con 80 puñaladas, palazos y piñas en un PH, me lo tenés que esclarecer rápido. No podemos acá dejar en claro que hubo torpeza, no, celeridad, es lo que pidieron y por eso se tira de cabeza burlando. Acá se conformó este bloque acusando, porque burlando no te esclarece, termina entorpeciendo. Burlando era el abogado del papá de la nena. Exacto, y vos decís... De la nena de 11. Exacto. ¿Cuál es el interés para que caiga en esto? El Ministerio de Seguridad, un llamado, le dice, cerrame esto rápido, necesito un culpable detenido ya. Van y lo cierran. Los medios fueron claves también para cerrar ese paquete. Pero más rasca la causa, más dudas veías de quién fue, quién no y quién está hoy cuestionado. ¿Y qué es lo que los medios van y le dicen es el karateca, a tal punto que el caso casi es conocido como el caso del karateca Martínez? Es conocido como el caso del karateca. Yo creo que en este sentido, de alguna manera, la dinámica que uno ve en la escena del crimen, cuando uno conoce cómo fue realmente la secuencia, tiene que huir de la versión del karateca. Pero en principio, cuando se encuentran mujeres con una multiplicidad de lesiones de arma blanca en zona torácica, tóraco-abdominal, luego el empleo del elemento contundente para asegurar el resultado muerte, uno puede pensar en un femicidio por cuestión de violencia de género interpersonal. Es decir, el que era pareja... El que era pareja de Bárbara Santos. No se pensó en Susana de Bártoli, ¿verdad? La niña, vamos a excluirla, y Marisol Pereira es una víctima increíble. Casual. Si entraba un hombre también lo mataban. Sí, es cierto, ninguna duda, tal cual, sin ninguna duda. tal cual. Sin ninguna duda. El criminal es un individuo muy peligroso. Pero acá tenemos un criminis causa, entonces. Claro. Tenemos el hecho central de Susana de Bártoli, que mi visión es que es un femicidio de violencia de género. Esa es mi visión. Luego voy a explicar por qué evidencia yo creo que... y que es un hecho, como la mayoría de los femicidios, que se precipita, que se dispara. Que por supuesto es parte de una secuencia, ¿verdad? Sí. Y luego los otros homicidios son crímenes causa, son para ocultar el hecho principal. No hay ninguna tentativa de abuso sexual en esta historia. No hay. No hay elementos que así lo sostengan. No. Inclusive Bárbara Santos, que está totalmente desprovista de ropa, si así aparece fuera del baño, porque evidentemente al final del fragor de esa lucha que tuvo con el criminal, intenta salir del baño y cae ahí donde fallece. Pero mirá lo que pasa, Bárbara Santos es quien más lesiones tiene con arma blanca. ¿Cuál es la lectura que hace el fiscal? ¿Quién venía acá
frecuentemente los fines de semana. Martínez, que es el novio de Bárbara Santos. Bárbara Santos es quien más puñaladas tiene. Bueno, fue con un arma blanca, que es una extensión de la mano del arma blanca en este tipo de casos. Vayan a buscar al novio. No, pero que es un arma típica para los femicidios. Claro, la inmensa mayoría de los femicidios son con arma blanca. Y otra cosa, hablábamos recién de karateca. ¿Vos creés que un karateca, alguien que sabe pegar, va a dejar esa escena toda llena de sangre? No, pero eso es un tema aparte, si querés. A ver, yo donde quiero apuntar esto es, el fiscal hace la lectura esta de fue el novio. El fiscal Álvaro Garganta. Que le dijeron, vos hiciste la instrucción, andá a defenderlo esto en juicio. No quería ir, terminó yendo, poniendo la cara en todas las audiencias. Y hoy sostiene esa posición el fiscal. ¿Qué se comprobó en el juicio? ¿Por qué Bárbara Santos tenía tantas puñaladas más que el resto? Porque fue la que más peleó. Porque lo corta a Quiroga en la mano. Se encuentra sangre estática de Quiroga en la escena y es por eso que se violenta más. Claro, no lo corta. Es habitual que utilizando armas impropias, porque no son armas blancas fabricadas para ofender, no es un florete, un puñal, una bayoneta, es un cuchillo tipo tramontina el que se emplea. Es habitual que el criminal en la violencia se autoprovoque lesiones, pero lo que no hay duda es de la defensa que hizo, cómo luchó por su vida Bárbara Santos. Es una cosa tremenda, porque tiene muchísimos golpes aparte. Él utiliza el arma blanca y pega con la otra mano. E inclusive se rompen artefactos del baño en la lucha. Uno se recupera de esto, digamos, vos que sos platense. El karateca Martínez, ¿se recuperó de esto Mirá, yo no soy amigo de él, lo conocí a partir de esto, más allá de alguna entrevista que haya hecho, no tengo contacto con él. Sí ha sido mi fuente de consulta su entorno, por supuesto. Sé que él trató de rehacer su vida, de hecho en su trabajo en una empresa, en YPF, le mantuvieron el puesto, aún estando en el proceso. Y lo último que supe, porque La Plata es un pueblo grande, lo decíamos recién, todos nos conocemos con todos, vive en Berisso, y hasta donde sé, tiene otra novia, formó una familia y demás, pero no tiene más apariciones públicas, es decir, puede pasar por la calle y nadie lo reconoce. Eso pasa. Sí, nosotros hablamos con la mamá y la mamá dice, le destrozaron la vida. Nosotros entonces estamos haciendo un análisis ahora de la visión, la primera visión que tienen, el escenario en que se encuentra. Cuando empieza a surgir la evidencia física, vos mencionaste una, que es la sangre de Quiroga, por ejemplo, es habitual que la policía científica busque en la sangre del criminal cuando hay empleo de armas blancas con tanta virulencia. Pero hay un dato que yo creo que es el fundamental y que también, en mi caso, explica el móvil. Y es que se encuentra que ha tomado mate con Susana de Bártole, un hombre, porque hay un perfil masculino en la bombilla. Esto en primera instancia, esa costumbre tan antihigiénica que tenemos nosotros los argentinos, no sentenciaría, pero sí se encuentra que se ha compartido un cigarrillo. Se encuentra en la boquilla del cigarrillo, en el filtro, se encuentra el perfil genético de Susana de Bártole y del mismo hombre que tomó mate. A ver. ¿Y cómo llegan a la hiena? ¿Cómo lo detienen? No, ¿cómo llegan? ¿Cómo saben que ese perfil del cigarrillo, del mate, es de Quiroga? No, eso es cuando lo tienen ya a Quiroga. Cuando lo tienen se compara. ¿Y cómo llegan a Quiroga? Tenían el NN. La evidencia levantada en picaporte, en las uñas de las víctimas, en la colilla de cigarrillo. En el palo. En el palo, en el cuchillo, en los cajones. Revisó toda la casa, digo, el asesino se lleva algo de la escena y deja cosas en la escena. Esto es otra de las máximas. El principio de transferencia se llama. Exacto. También de Lockhart. Exacto. El fiscal le dice a Martínez, quédate tranquilo, estás detenido, si el ADN te da negativo, yo te largo. Pasan 2 meses, el ADN le da negativo y tenían un NN, pero no tenían nombre y apellido. Eso. Y le dijo a Martínez, no, ahora sos el coautor, te voy a mantener detenido. Ahí hubo un quiebre de confianza, si se quiere. Tenían el NN, no tenían el nombre. El fiscal dice, le voy a sacar sangre a todos los testigos, porque acá vino gente y me mintió. Le sacó desde los vecinos de ese departamento de PH hasta familiares, y en laboratorio, 6 meses después del crimen, salta el de Quiroga. ¿Y por qué? ¿Cómo es que Quiroga es tú, digamos, cuál era la relación de Quiroga con esa casa?
Quiroga había ido a ese departamento a hacer arreglos en un ventilador de techo, arreglar algunos cajones. De hecho, hace una primera declaración en fiscalía, en donde nada le llamó la atención al fiscal, más allá de que fue lastimado a declarar. Para el fiscal no fue algo saliente, porque ya tenía armado el paquete inicial de la acusación. Contra el Ya estaba karateca. resuelto. Exacto. Ya estaba resuelto contra el karateca. Era un trámite administrativo, que Sí. declare o no declare, nada sustancial. Después, con el laboratorio que habló, con esas muestras que le pusieron sobre la mesa, empezaron a cruzar información y dijeron: Quiroga es más que responsable. Esta es la detención del karateca Martínez. Ante la indignación generalizada y el reclamo de justicia desatado por el aberrante cuádruple homicidio de La Plata, lo primero que hicieron las fuerzas de seguridad fue detener a Osvaldo el karateca Martínez, que era novio de Bárbara Santos. Amigas de la joven asesinada testimoniaron que él la celaba, que controlaba con qué amistades se vinculaba. Sin perder tiempo, el fiscal a cargo del caso, Álvaro Garganta, mandó a allanar el domicilio de Martínez y requisar su vehículo. A continuación, Garganta acusó a Martínez de haber sido el autor de los 4 homicidios y ordenó su traslado a la comisaría sin tener firmada una orden del juez. ¿Se trataría de un crimen pasional? Claro, de ser Oscar Martínez. De no ser Oscar Martínez estaríamos ante un homicidio cometido por una persona que ha entrado a una casa para matar a 4 personas indiscriminadamente. Poco después del macabro hallazgo fue detenido Osvaldo Martínez, novio de Bárbara Santos, una de las mujeres asesinadas. A esta situación se sumó la incriminatoria declaración del remisero Marcelo Tagliaferro, que fue quien trasladó a Marisol Pereira hasta el PH donde ocurrió la masacre. En el momento que él viene a golpear el auto, yo lo miro por el espejo retrovisor y ahí tengo, cuando levanta así la vista como para hablarme, tengo el cuadrado de la cara acá, en la mente. Cuando el otro día vi la foto en el diario y empecé a ver otras fotos también, dije, no, esto va a ser él. Garganta pidió que al remisero se le pagara la recompensa de 300.000 pesos que se había ofrecido a quien pudiera aportar información para esclarecer el caso. ¿Cuáles son las pruebas que complican la situación procesal de Martínez? Bueno, son varias, ya más o menos han trascendido y justamente esta evaluación final es la que estamos haciendo. Doctor, ¿habría trabajado solo esta persona en la concreción del crimen? Sí. A esta altura, la cara del karateca Martínez estaba en todos los medios y la percepción sobre su supuesta culpabilidad se había instalado en la opinión pública. Los investigadores del caso aseguraban ansiosos el resultado de los estudios de ADN realizados en la escena del crimen. Contra todo pronóstico, el resultado de los estudios realizados dio negativo. Acabamos de recibir los resultados de la pericia de ADN que hizo el laboratorio de la asesoría pericial de tribunales. Se pudo obtener un patrón genético que permite la individualización de por lo menos de uno de los implicados en el hecho. Ya es oficial entonces, el ADN no pertenece a Osvaldo Martínez. Exactamente. Por lo que el 4 de enero de 2012, Martínez recuperó la libertad. Se pronuncia veredicto condenatorio para Javier Edgardo Quiroga y veredicto absolutorio para Osvaldo Martínez. Todo lo que yo vengo diciendo hace casi 3 años, hoy salió a la luz y bueno, realmente estoy tranquilo por eso. La psicóloga que nos acompaña, Sonia Almada, va a tratar, supongo, de explicarnos qué pasa por la cabeza de una persona que mata a 4 mujeres. Sí, pensaba que, apareció la categoría de femicidio mucho tiempo después de este crimen y que es difícil pensarlo, desde esa categoría porque por lo menos no hay evidencias para pensar que fue un crimen de odio, ¿no? No había vínculo en realidad. Aparentemente, Da la impresión claro, que no. Pero ¿qué hace que una persona se enceguezca de esta manera y termine matando 4? Un ser humano en circunstancias especiales puede hacer cualquier cosa. Este crimen, para mí lo que muestra, yo creo, como Raúl decía hace un rato, que tiene que haber un femicidio acá, aunque no hayamos tenido la categoría para pensarlo en aquel momento,
por algunos indicios que justo también contaba Raúl de ese mate, esa colilla, ¿no? Hay algo ahí que pareciera Eso está, de pronto mostrando un cierto grado de intimidad. Sí, Ajá. sí. Vamos a hacer un análisis de la situación. Sí. Una mujer comparte en la boca el cigarrillo con el La verdad señor no. que le está reparando la casa. Es raro. O sea que Llama la como atención. hipótesis, Yo me inclino por ese lado. vos crees que había Sí, algún tipo de relación. Sí. Aquí el hecho se precipita en un individuo con una personalidad muy particular, un individuo que inclusive está teniendo problemas en sus relaciones de pareja, está en una situación de separación, porque la investigación condujo de alguna manera a investigar también la vida privada de Quiroga. Claro, entonces... ¿Y eso te parece que puede desestabilizar a un ser humano, digamos, a un hombre? No sé si la separación, pero sí puede desestabilizarlo, algún tipo de rechazo, alguna discusión. Desestabilizarlo quiere decir que acá hay una estructura violenta, ¿no? No cualquiera mata, no solo a una mujer por alguna desaveniencia, sino que para tapar ese crimen mata a 3 mujeres, incluidas, una niña, a 2 mujeres más y una niña. Cuando nosotros estudiamos a Martínez, un hombre que practica artes marciales, ¿eso predispone a la violencia? No necesariamente, porque sería estigmatizante además, ¿no? Un deportista, no, para nada. Pero vos revisarías sus antecedentes de parejas, por ejemplo, para ver si tiene antecedentes. No tenía, ¿no? Sí, Raúl, yo revisaría, no tenía antecedentes de violencia. los antecedentes de todos, Los femicidios, si bien se dan, el hecho extremo del femicidio se da en el momento del crimen, por supuesto, hay, un camino de violencia que recorre el femicida antes. Nunca un femicidio aparece como por sí solo. Pensaba en Wanda Tadei, un tiempo antes. Lo que llama la espiral de la violencia. Sí, el tipo de relación que el femicida tiene con sus parejas anteriores, con la pareja a la que asesina, finalmente, o expareja, que la mayoría lo asesinan a sus exparejas, muestran un camino de violencia muy, muy grave que va increyendo. Gracias, Sonia. Gracias pese a los medios, pese al fiscal Garganta, terminó habiendo un juicio, las pruebas fueron categóricas, prisión perpetua para Javier La Hiena Quiroga. Esta es la historia. Para el mes de mayo de 2012, fue detenido Javier La Hiena Quiroga, de 34 años, un albañil y plomero que había realizado varios trabajos en el PH donde ocurrió el cuádruple homicidio. El ADN de Quiroga fue cotejado con las muestras recolectadas en el lugar del hecho y dio positivo. El albañil reconoció haber estado en la vivienda en el momento en que se llevaron a cabo los asesinatos, pero acusó al karateca Martínez como autor de la masacre. Según su versión, él estaba escondido detrás de un mueble, mientras Martínez mataba a las mujeres, tras lo cual lo había obligado a dejar sus huellas en la escena del crimen. Y él es el que mató a toda su familia, adelante mío. No importó lo que les conté, de que yo estuve ahí, de que yo lo vi, no importó. Tanto Quiroga como Martínez fueron juzgados en el 2014 por el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de La Plata. Durante el proceso, los peritos confirmaron la culpabilidad de Quiroga y ratificaron la inocencia de Martínez. Se pronuncia veredicto condenatorio para Javier Edgardo Quiroga y veredicto absolutorio para Osvaldo. Los jueces concluyeron que a las mujeres las había matado un solo hombre. La prueba irrefutable fue que el ADN de Quiroga había sido encontrado en las víctimas, en las armas utilizadas para cometer los asesinatos y en distintos espacios de la casa. El 18 de julio de 2014, Quiroga fue condenado a reclusión perpetua. El tribunal, por unanimidad, resuelve: 1. Condenar a Javier Edgardo Quiroga, cuyos datos personales obran en esta causa, a la pena de reclusión perpetua, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio simple, un hecho, y homicidio calificado por haberse perpetrado para procurar impunidad, 3 hechos, cometidos entre las últimas horas del 26 de noviembre y las primeras horas del 27 de noviembre de 2011 en la localidad de La Plata, en perjuicio de Susana de Bartole, Micaela Valle Santos,
Bárbara Santos y Marisol Pereira, con asesores legales y constas. Doctor Julio Veley, defensor del karateca Martínez, ¿estuvo convencido de la inocencia de entrada o no? Sí, a ver, cuando uno tiene una entrevista previa por primera vez con el cliente o futuro cliente, porque no sabes todavía si lo vas a tomar el caso, vos tomás una primera imagen y lo primero que tratás de hacer es convencerte vos mismo para poder... Y lo cierto es que en un primer momento cuando llegué, un hecho tan grave para la Ciudad de La Plata, hubo 2 cuádruple crímenes en la Ciudad de La Plata, fueron 2 cuádruples nada más, uno fue Barreda y otro fue este. Y multifemicidio. Exacto. Lo que lo agrava mucho más, ¿no? Mucho más. Situación que nada, uno empieza a la entrevista previa que tiene con el imputado, con la persona detenida y busca tratar de convencerse a sí mismo. Y nada, las primeras preguntas fueron claras y a mí me demostró ¿Uno en pregunta? ¿Fuiste Sí, vos? Sí, 10, 15 veces se lo pregunté. Ajá. Pero clarito, a ver, no gastes plata, no me contrates. Si fuiste, quédate con la defensa oficial, evitá, le digo, lo que dura la mentira tuya es lo que tarda en llegar la verdad. Los ADN van a estar en 15 días. Si esos ADN son tuyos, lisa y llanamente no tenés, hagan lo que quieran. Me decía, polígrafo, lo que quieran. No me dijo polígrafo, en realidad me dijo, póngame la máquina, la verdad. Yo no las maté. Bueno, decime qué hiciste. Lo que me termina de convencer es que realmente tampoco me planteé una coartada. Estaba en mi casa, me dice. Bueno, pero decime algo, ¿con quién? Solo, mirando una serie, me dice. No estuve con nadie, me dice. Eso fue lo que de alguna manera me terminó de convencer y de dejar tranquilo que lo que estaba haciendo era defender a un inocente. Obviamente esto fue ratificado o convalidado a los 20 días, cuando el ADN no era de Martínez. Eso fue fundamental para poder entender, y de ahí en más, bueno, surgió una serie de circunstancias ya de peleas contra el sistema procesal o el sistema de justicia y no ya contra la inocencia de Martínez. Y no contra la mediatización que influía directamente sobre el caso, porque de esto no hay duda. Sí. A ver, desde el minuto cero Lo habían condenado. Lo habían condenaron. no solo condenaron, yo digo, lo mataron. Porque para mí, a una persona que de alguna manera lo ponen como femicida, que fue el autor de derecho por sus condiciones de karateca y todo lo demás, directamente civilmente es una persona que no podía ni salir a la calle. Si estuviera en libertad tampoco podía salir a la calle, esa era la realidad. Y tu contraparte del particular ramificado, honestamente, tenía una exposición mediática donde no hablaba de vamos a averiguar la verdad. Decía, la verdad ya está resuelta. No solo está resuelta, sino que era a cualquier punta. Es decir, acá hay personas que hasta mintieron, como el caso del remisero, para tratar de apoyar la teoría del caso de ellos, en realidad. Lo cierto es que dice ver por un espejo retrovisor que nos sentamos 10.000 veces y nunca pudo haber visto nada y realmente mintió, y se pudo probar en el juicio, después que fue algo que se probó, que la persona realmente iba por la recompensa y lo que le habían prometido era eso. No solo por la recompensa, no por la exposición mediática de ser testigo estrella. Vos pensás que... A ver, Laura, vos te conoce todo el mundo y vos estar en una cámara ya creo que no te afecta y es parte de tu vida, ¿sí? Pero para una persona de ser remisero, de ser una pobre, no pobre, digamos, un ciudadano normal, no digo pobre, un ciudadano normal. Pasa a ser alguien. Pasa a ser una estrella de Hollywood. Sí. Entonces eso también te hace... ¿Y cómo te van a bajar? No te bajan más de ese caballo, en realidad. Con Raúl hace rato que venimos charlando de que el móvil de ese cuádruple crimen está en la nebulosa. ¿Seguís pensando lo mismo? Yo tengo una idea sobre el móvil, pero quería escuchar tu opinión, Julio. Yo tengo varias ideas, en realidad, y nada tienen que ver ni con la pareja de Martínez, en realidad. Fíjense en cómo se dan los hechos y cómo se dieron la situación de cómo fueron muriendo las víctimas. Yo creo que particularmente acá el problema es del albañil con la mamá de Bárbara. Claro, no hay duda de eso. Porque es la primera víctima. No solo es la primera víctima, vos pensate, ahora no fumo, ¿no? Pero fumar un cigarrillo implica aproximadamente 9 minutos de tiempo. Entre 8 y 9 minutos de fumarse un cigarrillo tranquilo, no estoy hablando... Bueno, en el lugar del hecho había 9 colillas de cigarrillo, en el cenicero, ¿sí? En las cuales había 5 de la señora y 4 de Quiroga. Primero el NN, pero después se pudo determinar que ese ADN era de Quiroga. Y vos por lo menos, prendiendo y apagando uno atrás de otro, estás 35 minutos.
Acá estuvieron por lo menos 35 minutos charlando. Claro, entre pero ellos, vos sabés lo que me llamó la cómodamente. atención, que hace un rato lo charlábamos con Tuni. Un trabajo soberbio de la doctora Claudia Del Giorgio, que no me voy a dejar de la médica forense que hizo la reconstrucción forense de todo el escenario, estableciendo que Susana de Bartoli es la víctima número 1, que es donde vamos a buscar el móvil cuando tenemos una multiplicidad de víctimas, es lo que los americanos llaman un spree killer. Es el haber compartido que en un filtro de cigarrillo hayamos encontrado el perfil de Susana y de Quiroga. Sí, sí, sí. A ver, yo digo siempre, podemos encontrar el mismo perfil en la bombilla del mate, pero en el filtro del Quiere decir cigarrillo... que te lo pasé, te lo di, o que me diste la pipa. Es así. Exactamente. Bueno. Solamente eso se hace cuando hay un trato cierta comunidad íntimo de personas, a eso. Ahora lo que voy es, por eso mismo te digo, para mí había dos cuestiones, es decir, luego acá hubo un trabajo pericial muy interesante también de los psicólogos de la asesoría, ¿bien? Porque ellos determinan cuál era la personalidad de uno y cuál era la personalidad de otro, ¿bien? Cuando yo estoy en el medio del debate, está sentado el perito declarando, que le hizo la pericia tanto a Quiroga como a Martínez, le preguntándole por Martínez, no por Quiroga, ¿cómo era la personalidad? Entonces él me entra a hablar de Quiroga y me dice, no, acá el problema, porque, es decir, me dice, es una persona que no tiene posibilidad de irritabilidad, a la mínimo reacciona, es una persona que va a reaccionar, solo tocando va a reaccionar, tiene una personalidad que, agregada con el combo del consumo de drogas, agregado con el combo de una irritabilidad inestable como tiene, es decir, es un combo explosivo y que es capaz de matar en 2 segundos. Y de hecho es así que el arma que se utiliza, el primer arma que se utiliza más allá de cualquier situación, es un cuchillo transmontina que queda clavado en el cuerpo, en el cuello de Susana. Claro, lo que indica que el hecho se precipitó, se improvisaron armas del escenario. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque aparte el lugar, por ahí a veces, esto fue importante también para que los jueces lo entendieran, el lugar en la cocina, o el lugar de paso en la cocina, es muy estrecho. Bien, y había pisadas de un solo hombre, la sangre y pisadas de un solo hombre. Y ese lugar no se pisó más, pero esas pisadas desde ese primer momento, y no se pisó más el lugar donde cae la madre de Bárbara. No se pisó. Y quedó el cuchillo clavado. O sea, una pelea con bien. ella. Y lo segundo que ve, también porque estaba muy pegada, la escena, es decir, era un metro, es la nena, porque la nena ve del otro lado cuando la matan a la abuela. Entonces quiere llamar al 911 y en realidad marca 9001. ¿Bien? Pero digamos, el eje es la pelea. Y vuelvo a decirte, una cuestión puede ser una cuestión pasional o una cuestión de que no le quiso pagar ese día. Ajá. Bien, ahí están los dos motivos, pero el problema es con ella. ¿Y por qué digo una cuestión pasional? Porque también, eso, a ver, sin desmerecer a nadie, mucho menos, sí claramente había una situación de que había un trato afectivo en principio, llámese por qué, entre este señor Quiroga y la mamá de Bárbara. Y también... Si bien en nuestro sistema procesal no exige que tengamos un móvil. Un profesor mío en la universidad decía que los móviles de los crímenes servían para los floridos alegatos de los fiscales, ¿no? Pero en realidad, nosotros aquí lo que buscamos en nuestro programa es llegar realmente a despejar el misterio. El misterio aquí está realmente en el móvil. Yo creo que si tuvieras que elegir uno de los dos móviles, yo te aclaro que me inclino por el tema de una relación personal. Sí, no tengo duda. Por esto que decís también, compartir un cigarrillo, estar tomando media hora, 40 minutos mate. Es decir, acá hubo algo de que ese día esa señora o no quiso por alguna circunstancia, o llámese tener relaciones, que era lo que decíamos nosotros, o tuvieron una discusión de ese día, bien. Obviamente en el juicio también se determinó que la mamá de Susana tenía muchos problemas de adicción, más que nada al juego. Bien, y era una persona que había tenido problemas con muchos miembros de la sociedad platense y ella trabajaba... Por no pagarle. No solo por no pagar, sino también por haber pedido plata, no era una persona... Por eso también en un determinado momento lo que se pensó es que no le quiso pagar y también fue la reacción. Pero yo me inclino, así como lo dice Raúl, más que nada, a algo más que nada pasional, a algo que era una cuestión de que no quiso ese día, y sí creo que, bueno, la señora era una señora bastante rápida para poder resolver sus situaciones personales, digamos. Entiendo. Gracias, doctor. No, Valeria. por favor. Enseguida venimos con las conclusiones. Afrontamos un caso de los típicos donde la prensa condena. Dijo, es el karateca Martínez y punto.
Bueno, la prensa, y convengamos que los funcionarios instalaron de alguna manera la prensa, el abogado de parte también, de alguna manera, y la prensa compra toda esta historia, y en un hecho tan cruento, donde estamos hablando de 4 víctimas inocentes, 4 mujeres, en un caso de virulencia y violencia, donde la ciudad de La Plata ya tenía todavía la memoria viva del caso Barreda, indudablemente se instaló. Y también hay un fenómeno de la prensa muy curioso, donde el testigo pasa a ser una suerte de estrella que pulula por todos los medios. El tema entonces para nosotros los periodistas es: veamos las pruebas, no nos dejemos engatusar, porque todo el tiempo tratan de engatusarnos con que esto ya está resuelto. Y convengamos que en este sentido los periodistas que más profundizan son los periodistas policiales, curiosamente. Son los que más procuran rechequear la información, ver la prueba científica. Pero cuando te viene mucho verso del fiscal, del abogado de parte, etcétera, etcétera, uno se enamora de la fuente y empieza a decir cualquier cosa. Y de alguna manera es lo que ocurrió en este caso, ¿no? Gracias. Eso es lo que no puede pasar más. No puede pasar más que condenemos sin las pruebas. Nada menos que 80 pruebas de ADN había para condenar a la hiena Quiroga. Y no había ADN... a la hiena Quiroga, sí, efectivamente. Y no había ninguna evidencia, ningún ADN del karateca. Eso era lo central. Eso era lo central y nosotros dijimos cualquier cosa. Aquí, en Crimen y Misterio, tratamos de profundizarlo. Hasta la próxima.